Este espacio responde a una iniciativa personal. Somos miembros activos de la SGI de Venezuela. Sin embargo, los puntos de vista y opiniones que expresamos aquí son nuestros y no necesariamente reflejan los de la SGI. De los dos, Nahomi es la más joven en la vida y en la práctica. Yo, el más antiguo en la vida y en la práctica. Finalmente, este espacio no tiene la intención de reemplazar el estudio y la práctica del budismo Nichiren de la Soka Gakkai, sino más bien aportar parte de nuestra experiencia. Hola, un abrazo muy fuerte para todos. Bienvenidos a otra entrega de Budismo con Todo. ¿Por qué tiene que ver con todo? Seguimos con las modificaciones, como se dan cuenta, hay una ambientación diferente. Obviamente esto lejos de ser lo definitivo, pero por causas ajenas a nuestra voluntad hemos tenido que salir de donde estábamos para llegar a este lugar. Pero esperemos que se sientan tan cómodos como nosotros estamos tratando de sentir. Hoy vamos a conversar con alguien súper especial en mi ámbito vital que mi compañera Najo también ha comenzado a conocer. De hecho, se extrañó él cuando se enteró. No puede ser que ella es, que ¿cómo es ese vínculo? No la entendía. Pero sí, obviamente, raro. sí, pero todo tiene un porqué y justamente hoy que se celebra el Día del Antropólogo, entre otras cosas, ¿no? Hoy es el Día del Antropólogo, les presento a Yanni Pacheco, la mamá de mi sobrina y alguien con quien tengo un vínculo muy especial porque nos conocemos desde que somos de este tamañito los dos. Así que espero que te sientas tan cómoda como nosotros queremos que te sientas para conversar sabroso sobre por qué el budismo tiene que ver con todo. Preséntese, por favor. Hola, muchas gracias por este espacio tan bonito y de verdad que se ha difundido tanto. Gracias, Luis Alberto. Bueno, Luchito para mí. Para muchos, para siempre, muchos. la mayoría. Y para Nahomi, muchos, para siempre. Y Nahomi, que bueno, que también tenemos un tiempito conociéndonos ya. Y ahora ella entiende un poco más, yo entiendo un poco más quién es ella, quién soy yo. Sí. Súper agradecida de estar en este espacio. Chéverísimo, de verdad que otra vez yo agradecido, bueno, los dos, siempre agradeciendo a todos los que dicen que sí a participar de esta locura, que para mucha gente sigue siendo una locura, pero tenemos un muy bonito núcleo de gente que aprecia esto que estamos haciendo. Hoy contamos con más público. Sí. Por lo regular ha sido uno, ahora son dos. Y yo me ponía al principio, yo decía, no, sin público. Y bueno. Sí, pero forzosamente Pero como es muy dictada. tiene que adaptarse a los cambios, pues, ¿ok? Bueno, Yanni, como siempre, lo que quisiéramos es comenzar acerca de que nos cuentes cómo comienza tu vínculo con el budismo en esta existencia. ¿Cómo comienza? Ok, bueno, es un vínculo bastante de atrás. Y para eso tendría que remontarme a que al siglo pasado. Al siglo pasado. Bueno, mis tías, la hermana menor de mi mamá, la familia González, decide practicar debido a que a ella le diagnostican lupus muy jovencita, ¿ok? Y pues en esa época la estaban incluso desahuciando, ¿no? Ella se llamaba Elizabeth González. Ella decide probar el budismo porque conoce en esa época el budismo acá en el Caribe, justamente. Okay. Y bueno, conocen al señor Yoji Nose, quien trae el budismo a Venezuela. Y pues ella decide practicar para prolongar su vida, para recuperarse. En esa época, su hermana Omaira González, que también vive aquí en el Caribe, decide practicar para apoyarla. Y además de eso, mi mamá, Estrellita González, también decide practicar al ver que ellas estaban pues en ese proceso. Las tres hermanas González, entonces. Las tres hermanas González. No sé exactamente en qué momento mi tía Omaira y mi mamá, no sé cuánto tiempo todavía, pero fue como en ese orden, ¿no? Y todo giraba alrededor de mi tía Elizabeth. ¿Y qué edad tenía? Yo no había nacido. Yo no había nacido. Pero exactamente el momento en que mi mamá comienza a entonar tampoco lo tengo muy claro. Okay. Lo que sí sé es que ella recibe en Gohonson en el año 73, ¿okay? Y yo nazco en el año 74. Okay. Mi mamá recibe Gohonson, tampoco tengo claro en qué momento recibe mi mamá el Gohonson. O sea que si soy Fukushin o no lo soy, eso no lo sé. Lo que sí sé... Pero tú eres chiquitica, pues. Sí. Era muy pequeña. O sea, desde técnicamente nacen con un Gohonson en la familia. Exacto. Sí, porque pasábamos mucho tiempo en la casa de ellas, en la casa de mi abuela materna. Y bueno, desde que tengo memoria, pues he escuchado la ley en mi familia, pues realmente. Ustedes son una familia de 4 hermanos y tú eres la mayor.
Yo soy Eso la quiere mayor. decir que los 4, de una u otra forma, ya tenían ese vínculo desde que nacieron con el gojonzo. Exactamente. Chéverísimo. Desde chiquiticos, los 4, pero específicamente tú, participando en las actividades de la GACAI. Cuéntame Sí. esas cosas que más recuerdas de tu niñez participando en las actividades. Bueno, desde muy pequeños mis tías nos traían a esta zona o en otros espacios, porque no había Caican todavía, no teníamos Ok. la Ok. sede del Ok. Caican que está en Los Palos Grandes. Y pues nos llevaban a las reuniones, escuchábamos el Daimoku, aprendimos el gongyo de muy pequeñitos, el gongyo Exacto, completo. el largo, la lo versión que- El larga. largo, Sí. sí, porque La si yo versión todavía no me larga. aprendo el corto, imagínate. Ay, ay, Bueno, ay. Sí. estás a tiempo todavía, sí. pero en aquella época realmente era muy complicado. Y Ok. bueno, nos lo aprendimos porque mis tías nos los enseñaron, ¿no? Ok. Y bueno, además de eso, pues siempre estábamos sentaditos allí con nuestros juguetes, brincando también en las reuniones, como todos los niños que hemos Exactamente. crecido en la Claro, Gacay. exacto. A los 7 años, mi tía nos incluye a mi Ujú. hermana Gabriela Ujú. y a mí en Cotequitay. Acá viene la invitación de uno de los dueños de casa. Ay, no va a llorar. Uno de los dueños de casa. Y bueno, comenzamos a practicar en Cotequitay, a aprender las coreografías, el poema Ángeles de la Paz desde Ajá. muy pequeñitas. Por aquí hay una ex Cotequitay líder. También. de nuestro también, público. cierto que Sí. sí. Otra Cotequitay que también fue muy chiquitica. Ujú. Y bueno, realmente Cotequitay fue una edad de oro, fue una edad Muy bien, preciosa. muy Realmente bien. fue así como aprender los principios de la práctica Bien. muy pequeñas, pero bien. con mucho amor compasivo. Nos Bien. enseñaron con mucho cariño. Sobre todo lo que de hecho ya hemos podido conversar, porque Axelis también conversó con nosotros, que también estuvo en Cotequitay. Tu hija, mi sobrina, también estuvo y ha estado vinculado con la música toda la vida Ujú. en Cotequitay. Y tanto Martín como yo estuvimos en la banda, crecimos dentro de la banda de Exacto. música y todos compartimos lo mismo. El vínculo que se nos estimulaba a tener con Wikea como el mentor es muy fuerte, ¿no? Así que todos los que pasamos por ahí tenemos ese vínculo muy fuerte. Era así, porque de hecho me acuerdo de mis primeros recuerdos pequeñas, justamente nuevamente pasando a la casa de mi abuela, y siempre veía la foto de Sensei, ¿no? Ajá. Ok. Entonces era como, bueno, y siempre nos enseñaban ese Sensei, ¿no? Ujú. Y siempre crecí con ese nombre, con esa figura. No Ajá. lo conocía físicamente, Exacto. pero Claro. cada vez que leíamos una orientación en Cotequitay, compartíamos algo sobre su lucha, la revolución humana o la nueva revolución humana. En las Sadankais también, cuando se hablaba de sus orientaciones o del Goyo. Entonces, bueno, crecí siempre como Muy bien. viendo a Sensei como una figura, en mi caso, incluso yo diría como hasta paterna. Muy bien. ¿Por qué? Porque nosotros perdimos a nuestro papá muy Ajá. pequeños en un Ok. accidente de tránsito y por eso nos vinimos a vivir a la casa de mi abuela. Y sentía que sus palabras, sus orientaciones, Claro. era como la de un padre, Qué fino ¿no? eso. Qué Y fino. no lo conocía en ese momento, Sí. pero era su foto en la casa Ujú, de ellas. ujú. Siempre me transmitían mucha calma, mucha paz, ¿no? No lo entendía muy bien, pero Muy bien. desde pequeña tuve como ese Qué bien. vínculo con Sensei aún sin conocerlo. Qué bien, qué bueno, qué fino eso que cuentas. ¿Pudiste asumir como responsable de la división juvenil femenina desde muy chama? ¿Recuerdas qué edad tenías cuando asumiste como responsable? Tenía 17, creo, Ok, 17 años. Sí. Sí, esa fue mi primera responsabilidad aquí, ok, ok. Ok. Súper en Y- el joven. Caribe. Y llegaste a ser asistente nacional de la división juvenil femenina. ¿Mm? Sí. Ok, y eso te permitió conocer el país. Sí, fue maravilloso porque aun cuando yo había tenido una experiencia, bueno, por karma y por misión de Ujú. ser mamá muy joven, Ujú. ¿no? Marianne, mi hija, nace yo tenía 19 años y su Mm. papá también. Sin embargo, fue una gran oportunidad de no solo aprender a cuidar a un ser humano, sino también abrir mi vida, porque a Claro. pesar de que somos bien. 4 hermanos y yo soy la mayor y era muy protectora con mis hermanos, yo era como muy en mi mundo, ¿no? Ok. El hecho de tener esa experiencia de ser mamá joven, que en Ujú. aquella época era como muy complicado Sí. todavía, no era tan aceptado como en este momento, bueno, por todo lo que conlleva, ¿no? Ujú. Me enseñó como a ver la vida de otras jóvenes, tanto como hermanas menores, pero Ok. también habían jóvenes que también habían tenido bebés muy pequeñas Ujú. Claro. y aprendí a entender su realidad, Muy ¿no? bien. Entonces, eso también me hizo como desarrollar ese amor compasivo, que también surgía de Qué mi bien, práctica, Qué bien, para poder entender la realidad de esas jóvenes, ¿no? excelente.
independientemente de que tuviesen hijos o no, pero fue algo que despertó en mí como ese deseo de atesorar y de cuidar, ¿no? Buenísimo, buenísimo. ¿Sabes qué? A mí me interesa mucho como tocar ese punto porque me parece muy chévere que digas eso de que conociste bastante del país y tuviste una vida como muy activa a pesar de tener una hija a tan temprana edad, porque suele suceder que uno piensa, bueno, tuve un hijo tan pequeño, ya Las dañó el oportunidades, futuro, sí. ya no hay nada que hacer y al contrario. Y me imagino que también, o sea, lo digo porque a mí me pasa que yo consigo mucho apoyo en la familia, pues acá, y digámoslo así. Entonces quisiera como que contaras un poquito tu experiencia como por ese lado, cómo sientes tú que recibiste el apoyo, cómo te ayudó a la Soca de acá y digamos a como crecer aún teniendo una hija tan joven que eso obviamente, o sea, más allá de ser un obstáculo, igual representa una gran responsabilidad. Entonces, como Claro. que, Sí, bueno, realmente estuve muy atesorada, fui muy ok, atesorada. En mi familia fue un poco como complicado porque mi familia, la mayoría, los hermanos de mi mamá no practicaban, mi abuela ok, tampoco. Y bueno, mi mamá, por supuesto, en ese momento no lo tomó tan sencillo porque yo claro, estaba estudiando en la universidad, ok, su papá también. Pero bueno, poco a poco nuestra práctica y nuestra como decisión de tener a nuestra hija, ujú, de seguir adelante con nuestras carreras, de armar una familia. Tengo que agradecer muchísimo a la familia del Alcázar, que por eso son mi familia claro, y siempre lo van a hacer, pues porque Mm, realmente yo sentí aquí mucho atesoramiento. O ujú, sea, chévere. gracias a ellos creo que yo me levanté en la fe, me fortalecí y nunca me alejé de la organización. Eso Ujú, fue ok, clave. es O clave. sea, nunca me alejé. Creo que es diferente cuando luchas solo Ujú, sí, a cuando te dejas apoyar ujú, o continúas participando en la Soca ujú, Gakkai, bien. porque es realmente estar en una gran familia, en una gran red de apoyo y que siempre te llevan a Así que es, nunca así es. dejes de practicar, ¿no? Y que alejarte del corazón de Sensei, en Mm. este caso. Hago o sea, contribuyo con eso que acabas de ujú, decir, porque como organización, como estructura, la SGIB en ese momento también dio la posibilidad de que chicas que de todas maneras eran madres siguieran siendo líderes dentro de la división. Era otra época, era claro, otras pautas, pero ujú, eso se logró hacer, ¿no? Sí, Contigo, con la mamá de mi hijo también, ¿no? O sea, y sí, así otras tantas pudieron seguir siendo líderes, aunque eran ya madres. sí, claro, no es sencillo, o sea, en el caso tal vez mío y de Ujú, nosotras, tuvimos esa gran buena fortuna, pues, ujú, ¿no? ujú. Yo siempre estuve pendiente de mi hija, ella creció en dos familias que fue como el sol de esa Bueno, familia. creció lo que pudo, pues. O sea, llegó hasta ay, un punto. Como, o sacando sea, el bullying, a ustedes sí, a ustedes hay que valorarlas mucho, pues. Bueno, como son pequeñitas pero muy especiales. exacto, Exacto. Y bueno, realmente en nuestro caso fue que tuvimos ese soporte Así es, familiar, ¿no? así Esos ok, soportes familiares, los tíos, es. Ujú, o sea, mis hermanos, sus tíos. ujú, Entonces, realmente yo no lo sentía como una carga, porque aun cuando nunca la descuidaba o siempre tenía que estar pendiente de sus cosas, de su comida, además yo soy muy mamá gallina, muy ujú, protectora, porque ujú. así fueron Exacto, conmigo. claro, exacto. Siempre había alguien que quería estar con ella. Y además Ujú, ok, ella se daba con todos. sí, Entonces era como sí, la gente la quería mucho, así bueno. es, sí, así es, Entonces, en este momento, creo que las circunstancias son distintas, así es. ¿no? ujú, O sea, el mundo es distinto, claro, la realidad que vivimos después de la pandemia, ujú, pues exige muchísimas Sí, responsabilidades a nosotras mujeres, a nosotras madres, mm, sí, y pues tal vez las pautas han cambiado, claro. ¿no? Pero en esa época fue la gran oportunidad Mm, porque eso, pues también pude viajar a varias regiones del sí. interior a apoyar chicas, encontrarme con ellas, a participar en sus actividades. Fuiste a Japón. Fui a ¿Qué Japón año fuiste a también. Japón? En septiembre del 2007 fui para Japón. Buenísimo, buenísimo. Sí. perfecto, Sí. Sí, y eso siempre va a ser un motivo, obviamente con la cuarentena las pautas cambiaron, pero siempre va a ser algo que va a ser muy bonito que se lo planteen todos los jóvenes. sí, Llegar a Japón. Ya no está Sensei físicamente, tú sí Ujú. pudiste encontrarlo. La última vez que yo fui fue 2008, todavía también uno podía encontrarse con Sensei. Ya después de 2010 no, porque él no participaba en las actividades públicas. Era muy raro Mm. encontrarse con Sensei después de 2010. Y bueno, ya fallece el 15 de noviembre de 2023. No lo vamos a ver, pero experimentar, vivenciar lo que significa Soka Gakkai en Japón es otra cosa.
Y eso siempre va a ser un estímulo para todos los jóvenes. Una invitación, que lo tengan presente. Sí. Chin, ¿estudiaste? ¿Qué estudiaste? Bueno, estudié antropología. Ok. ¿Por qué, Chin? ¿Por qué estudiaste eso, Chin? Tipo, Esa pregunta siempre la me más la raro, hacen. dame lo más raro que pueda estudiar eso. Eso es lo que Esa es la voy a estudiar mía. Sí, porque es que yo soy un poco rara. yo. Chévere. Sí, bueno, allá parte vamos. exacto. porque un hermano de mi mamá, Ok. que ya falleció en el Ok. 2020, es muy estudioso Mm. de las lenguas indígenas Ajá, venezolanas. ajá. Él se llamaba Omar González Mm. Ñáñez, él era antropólogo, Mm. su esposa era antropóloga, Ok. pero no solamente eso, tenía un primo, el cual quiero Ok. muchísimo, que es contemporáneo conmigo, Ujú. que empezó a estudiar la carrera y éramos muy cercanos. Ok. Entonces, Ok. cuando estaba en ese proceso de decidir qué iba a estudiar, él me habla de la carrera porque yo veía a mis tíos, pero no estaba como muy cerca, pues, ¿no? Ok. Y me convence. Yo, entonces sí, voy a poner eso, ¿no? Entonces, Ok. bueno, coloqué las opciones en ese momento en el CNU, Ujú, que eran ujú. comunicación social, creo que era idiomas y antropología. Mm. Y quedo en antropología porque Ok. comunicación social tenía mucha demanda. Mucha demanda. Sí, Y bueno, claro, siempre. siempre ha sido así. Al final entendí Universidad que Central de Venezuela. Universidad Central, que es el único pregrado que existe Ok. hasta el momento en Ok. Venezuela para antropología. Listo. Un antropólogo, de una u otra forma, es un vínculo con el ser humano, Ujú. muy cercano. De hecho, el más El cercano más, posible, sí. ¿no? Como profesión, tiene que estar muy cerca del ser humano, del individuo. Así que tú comenzaste a desarrollar una inclinación hacia ese tipo de oficio de una forma muy natural. Bueno, para mí, pues, o sea, yo lo vi como que, o sea, es inevitable que Yanni tenga que atender eso, porque es como una vocación. Pues. Cuéntame cómo fue ese ingreso a ese campo del trabajo. Bueno, en el año 2000-2001, que por circunstancias familiares me voy a vivir con mi mamá nuevamente, Mm. me llega por mi mamá una propuesta de trabajo para estudiantes de distintas carreras en el área social y psicología para trabajar con niños en condiciones, digamos, vulnerables, ¿no? Ok. Lo que se dice ahorita. Eran niños que estaban recluidos en centros del INAM, lo que era el Ujú, INAM ujú. anteriormente, que eran instituciones donde eran como albergues, donde Ujú. habían Ok. niños y adolescentes que tenían o conflicto con la ley, o que no tenían familia, o Mm. no tenían contacto con su familia, Mm. o tenían problemas de consumo de drogas. Ok. La idea iba a ser comenzar a trabajar con estas poblaciones para trabajar en formándolos o apoyando para que ellos aprendieran a leer y escribir, Ok. algunos de ellos, y que decidieran plantearse proyectos de vida Ok. creadores de valor, digamos, Sí. ¿no? Ese fue el principio. Luego, después de este proyecto tan bonito, que fue como ese primer paso a abrirme al mundo social, Ujú. allí participé y colaboré con estudiantes de sociología, trabajo social, psicología, educación, artes inclusive. Sí. Y bueno, hicimos unos equipos de trabajo muy lindos. Luego ese proyecto se acaba y comienza como la fase de empezar a trabajar, pero ya con niños en situación de calle, Ok. niños y adolescentes, ¿no? Fue una etapa muy fuerte en mi Sí. vida. Iba hacia allá. Ujú. Sí. O sea, yo eso siempre lo imagino como cosas muy complicadas, muy Sí, complejas, ¿no? demasiado. A nivel de lo que eso toca. Pues, Ujú. identidad, pues, Sí. como humano, ¿no? Cuéntame cómo equilibrabas esa, o sea, de dónde no, es retórica la pregunta. ¿De dónde sacabas la fuerza? O sea, es de tu Sí. práctica, ¿no? Era de mi práctica, definitivamente. Por supuesto, tuvimos una tremenda formación y de verdad fue increíble todo lo que pude aprender en esa época, porque en mi carrera como tal, o sea, en antropología, eso no se veía. Ok. Ok. No era parte del pensum de antropología. Ok. Esto fue como esos caminos alternativos que uno Ajá, va abriéndose en el exacto. mundo laboral, que a Mm. veces dice, bueno, ¿qué relación tiene esto con lo que estoy viendo en la Claro. universidad? De hecho, yo estuve como varias veces a punto de renunciar, Mm. tanto Ok. porque era mamá, como porque decían que el antropólogo se moría de hambre, que se tenía que ir del país, que no sé qué, tantas Ok. cosas que Exacto. cuando yo estaba con mi condición de vida baja, Ok. que no tenía mucho Es moco verdad. encima, Ok. no, bueno, sí me voy a salir. Ujú. Claro. Cuando otra vez descubría lo apasionante que era para mí, Ujú. entonces, y estaba haciendo daimoku, entonces, no, mira, me gusta, ¿no? De hecho, incluso hice pasantías en arqueología Ok. y Ok. quise ser arqueóloga, Ok. pero el arqueólogo se va por largo tiempo Sí, a las sí. excavaciones, ¿no? Ajá. O sea, el arqueólogo, Claro. el Sí, que sí, va a sí. excavar los huesitos y Ajá. se llama cultura material. Entonces, también por tener a la chica pequeña, Ujú. a Marianni, pues decía, no, o sea, no es la idea.
Y fui cada vez encontrando más pasión hacia el área social, justo porque estaba en esos proyectos, ¿no? Entonces, realmente, trabajar en esa área me abrió como el mundo, o sea, la visión del mundo, porque yo crecí en la Gacay, para mí todo era lo que vivía con mis amigos y mis compañeros de la Gacay, ¿no? Y me di cuenta de que el mundo no era así solamente. Exactamente. O sea, en mi escuela también veía cosas, pero ver que había una juventud que estaba pasando por situaciones tan graves como enfrentarte a esa realidad, sí. Que se iban de casa, o como les comenté, que estaban consumiendo drogas muy jóvenes. Sí. Y yo decía, yo no quiero esto para mi hija, yo no quiero una sociedad así, o sea, ¿qué puedo hacer yo? ¿no? Obviamente yo estaba clara de que lo que yo iba a poder hacer era como un granito de arena, pero me llamaba mucho el poder acercarme a esos jóvenes y crear valor o apoyarlos a que hicieran algo positivo por sus vidas. Bien. Por supuesto, fueron experiencias bastante fuertes. De hecho, yo trabajaba en todo lo que era el eje de Bellas Artes. Nos distribuíamos por ejes. Bellas Artes hasta Chacaíto. Y lo que era el Boulevard Sabana Grande en esa época era muy difícil. En esa época era muy fuerte, difícil, ¿no? Y hubo una superhéroe que se dio a conocer como la China de Sabana Grande. ¿Sí? Tenía capa. De hecho, me decían la China también. La China de Sabana Grande era la China de Sabana Grande. Sí. Porque todos los chamitos, llegó la China. ¿Cómo era esa interacción? O sea, ¿qué tenías que hacer tú con ellos? ¿Cómo llegabas y los encontrabas? Claro, hacíamos primero mucha observación de calle. Eran rutinas de observación por semanas. Eso era el inicio del trabajo de calle, ¿no? ¿Dónde se colocaban ellos a pedir dinero? ¿Dónde dormían, si es que dormían en la zona? ¿Dónde pedían comida? ¿Cuál era su cotidianidad rutina, en la calle? ¿no? ¿Con quiénes conversaban? ¿Con quiénes se rodeaban? Si consumían, en dónde lo hacían, quiénes le distribuían o si ellos distribuían también. Era un proceso de observación muy largo. Y eso sí, por ejemplo, en el caso de, creo que mi intuición también me ayudaba mucho. El antropólogo también es muy observador, pero o sea, evidentemente yo no podía salir sin hacer daimoku. No podía. Sí. Porque era muy fuerte lo que veía siempre. No solamente sales y sabes que te vas a encontrar con una película de terror. Tengo que salir con daimoku. Y después cuando llegas a tu casa. Toda esa carga. ¿Cómo llegabas frente al Gojonson a decir qué? Claro. Teníamos reuniones de equipo siempre donde comentábamos lo que observábamos, las técnicas o la metodología para acercarnos a los jóvenes, a los niños también. Teníamos contención psicológica, afortunadamente, que nos apoyaba mucho. Pero siempre había una carga emocional fuerte. Sí, por supuesto. Que yo trataba como de que no me afectara. Y cuando llegaba a mi casa, yo como que me concentraba en lo mío, pues, ¿no? En mis cosas, en mi hija. En ese momento ya estaba separada. Entonces, mi familia me apoyaba mucho también en ese sentido. Pero por momentos sí me dejaba, o sea, como que me afectaba mucho el saber que habían chicos que no había manera como de que comprendieran de que había algo mejor de lo que ellos estaban viviendo. Exactamente. ¿no? O sea, es que eso, o sea, para mí, primero eso, cuando supe pues todo lo que tú hacías siempre me hizo admirarte más de lo que ya te admiraba. Pero siempre recordaba la gran premisa de el señor Toda. Decía que desafortunadamente en esta existencia, mucha gente no va a experimentar los 4 mundos nobles, hablando de la teoría de los 10 mundos. Y toda la vida se van a pasear por infierno, hambre, animalidad, ira, éxtasis, tranquilidad, éxtasis. Y vuelven otra vez. Y no salen de ese sitio. Porque no conocen que hay otra cosa, ¿no? Y eso es lo que, otra vez, todo el que haga lo que tú hiciste, siempre van a merecer mucha admiración, porque el impacto de enfrentarse a esa realidad es muy fuerte. Hoy en día haces otra cosa, haces algo como mucho más focalizado, algo que tiene que ver con la protección y el empoderamiento de la Sí. Que no es la primera vez que lo haces, ya has venido trabajando ya en ese sentido. Sí, Tienes un tiempo, pues. Después de allí hubo como un cierre que tuvimos que hacer, de hecho, incluso emocional, por un caso muy particular que tuvimos en uno de los proyectos que trabajé con una familia que traficaban drogas a través de sus hijos, de 2 niños muy pequeños. Eso me afectó muchísimo. Claro. Y en ese momento estaba haciendo daimoku para tomar una decisión porque ya me sentía como que emocionalmente estaba muy impactada, ¿no? Místicamente surge la oportunidad de
de participar como staff de la Soka Gakkai. Ok, ok. Gracias a su señor esposo y a mis líderes. Ajá. Y bueno, fue un cambio total. Fue un Mm. cambio total porque además de eso fue descubrir otra área de mi vida Ok. que me gustaba mucho, que no Ok. sabía, que era, bueno, el trabajar con personas, Claro, atender a seguías nuestros trabajando miembros, con obviamente, personas. exacto, desde otra óptica, pero también el vincularme con lo que hace la Soka Gakkai en la sociedad, ¿no? Ok. Ok. Y eso no sabía Mm. que podía existir y allí fue la primera vez que descubrí esa experiencia. Bien. Y empecé a querer mucho hacer esa labor, pues, Mm. ¿no? Entonces, bueno, fueron unos años en los que llevé la Secretaría de la Soka Gakkai. Luego de eso, decidí terminar mi carrera porque yo había dejado mi carrera En pausa. como en pausa, no había terminado mi tesis. Ok. Hubo varios años en pausa Ujú. y era como que, bueno, no, sí, no termino, sí, Mm. trabajé en otras cosas. Mi hija, conocí a mi segunda pareja, a mi esposo, mi ex esposo en este momento, y tuve mi otro hijo, ¿no? Mm. Ok. Me dediqué mucho a él también y llegó un punto en el que, bueno, decidí como comenzar de nuevo. Volví a la Soka Gakkai en una segunda oportunidad en el departamento de secretaría y allí fue nuevamente participar en el tema de relaciones públicas. Mm. Y cuando me gradúo, cuando presento mi tesis, fue una gran oportunidad para hacer causas porque se da también la posibilidad de apoyar para el doctorado de Ikeda Sensei Ajá. de la Ok. Universidad Central. Ujú. Y eso fue también como concatenándose para lo que es apoyar en relaciones Claro, públicas, claro, ¿no? claro. Entonces, paralelamente a eso, que termino mi carrera, decido como trabajar en mi área, me despido de esa etapa de la Soka Gakkai Ok. como staff y pues me presentan una oportunidad para trabajar en una organización que apoya a las mujeres, una asociación. Y bueno, fue así como el beneficio más inesperado porque era así para trabajar dando talleres de creación de valor de alguna forma. De alguna manera iba a ser shakubuku sin Ok, hablar de ok. la práctica, pero sí apoyando a que las mujeres pudiesen desarrollarse y dignificar su vida. Mm. Y bueno, además como antropóloga. Era Mm. realmente mi primera experiencia como antropóloga graduada, ¿no? Porque sí Ujú. había tenido experiencia en una fundación del Estado como gerente de atención social, pero ya no trabajaba en calle. Ok. Y ya trabajaba en beneficio de los niños, pero desde una institución, ¿no? Ujú. ¿Sabes qué? Disculpa que te interrumpa. Yo tengo una pregunta. Porque, bueno, actualmente yo estoy trabajando muy de cara al público. Entonces, en el municipio Sucre, o sea, eso en gran parte es Petare, te imaginarás toda la realidad que yo veo a Eso es diario. interminable. Eso no sé. Sí, O sea, eso eso no no- se acaba. Tú sabes dónde comienza el municipio, pero tú no sabes dónde termina. No Lo sabemos dónde se conozco acaba, un no es poco, impresionante. Y obviamente todos los días, yo trabajo con comercio, entonces no es como que trabajo con familias o algo así, y sin embargo veo realidades a veces muy crudas, en, o sea, lapsos de tiempo muy cortos, pero sí. Y la pregunta es, porque yo muchas veces me la he hecho cuando llego a mi casa, ¿cómo no perder la fe en la humanidad? O sea, ¿cómo no perder la fe en la sociedad? Porque muchas veces yo veo cosas que digo, no, pero es que esto ya está perdido. Mm. O sea, vemos 4 pelagatos tratando de hacer un mundo mejor, de mira, vamos a respetarnos todos, vamos a surgir como sociedad, pero hay otros 500 haciendo todo lo contrario. Entonces, yo digo, si yo veo eso y no trabajo de lleno con familias, no trabajo de lleno con niños, nada, sé que es una realidad, pero no tan profunda. O sea, una persona como tú que sí te metiste muy de lleno, viste todas esas realidades, quiero de verdad hacerte esta pregunta de corazón. ¿Cómo Se no hace perder ¿Cómo la le fe? enfrentas tú Sí. eso? No, de verdad, o sea, Sí. quisiera saber cómo lo Buena haces. pregunta. Obviamente son profesiones que se preparan para eso, ¿no? Sí, Y de verdad, yo respeto muchísimo el trabajo de lo que es un educador o de un trabajador una trabajadora o un Sí. trabajador social, un psicólogo, son personas que de verdad son profesiones que realmente se preparan para asumir y abordar esas realidades. Sin embargo, o sea, después de muchos años, como que, bueno, ¿para qué me sirve la antropología? ¿Y qué hago con el budismo? Porque la ciencia social explica una cosa y según las ciencias sociales, entonces la realidad es así y no la podemos cambiar. Ok. exacto. Al final tú sientes eso. Y yo, Ujú. de hecho, por eso varias veces como que traté de retirarme porque sentía como que no había un escape, como que todo está explicado y el individuo queda allí como encerrado eso es lo en que esa hay. realidad. Ujú.
¿qué fue lo que me hizo tomar la decisión de continuar, pero desde otra perspectiva, la práctica? Okay. O sea, es el budismo. ¿Por qué? Porque al final tú, al entender que uno es un Buda, pero que todos somos Budas, Exacto. que toda forma de vida es Buda, entonces es cuando tú dices, esa persona tiene la posibilidad de cambiar. A lo mejor no ahorita, a lo mejor no es en esta existencia, a lo mejor no soy a la persona a la que le va a hablar de la práctica o se va a ir sin conocer el budismo, pero ese potencial está allí, ¿no? Y claro, también es una responsabilidad propagar en ámbitos así, pues, porque es nuestro trabajo. Pero el entonar Daimoku por ese ser humano, el de alguna manera darle una frase de aliento, el buscar la forma de que haya algo que le dé esperanza, sea un programa, sea una persona, sea una ayuda, de alguna forma tú estás haciendo una causa. Estás haciendo una causa que pareciera muy mínima o a veces pareciera que no. Pero yo tengo la convicción de que sí, porque yo lo viví, sobre todo en esos años en trabajo de calle que fueron de verdad como, diría que la experiencia más intensa a nivel de trabajo como tal directo. Ha habido otras experiencias, pero ya desde otra perspectiva, pues, y otra madurez en la fe también. Pero para mí, o sea, realmente el budismo lo abarca todo. Bien. O sea, el budismo Nichiren es lo que lo permite. El budismo tiene que ver con todo. ¿En serio? Wow. Mira, en esta casa, que tú conoces muy bien, perfectamente, se tienen muchos diálogos muy frecuentes sobre cómo no perder la esperanza. Hacia la humanidad. Sí, pero no está sencillo. No está fácil. No. ¿Sí? O sea, los diálogos son, leíste tal cosa, leíste lo que está pasando con Rusia y Ucrania, ¿no? O sea, te enteraste de los negocios que hay bajo, ¿sabes? Lo que se ve en la superficie. En Medio Oriente. Los conciertos que están haciendo en nuestro país. ¿Sabes de dónde salieron? Yo siempre que me hacen esas preguntas en esta casa digo, no, y no quiero saber. No, gracias. No. Los tiburones ganaron la Serie del Caribe. Sí, ¿te enteraste quiénes son los dueños? O sea, ese tipo de cosas, ¿no? No, ¿por qué? Y son como insumo tras insumo tras insumo para decir, no hay esperanza. Pero la China mayor, como solamente yo puedo decirle, más nadie la puede llamar así, Yang Ni acaba de decir, solo la práctica te da eso, ¿no? Entonces, te das la fortaleza, quiero decir. Y causalmente, hoy se cerró la ronda de los estudios de la disertación que nos toca estudiar en Venezuela este mes, que lo vimos el domingo pasado, ¿no? Y causalmente me tocó conducirlo con mi sobrina en los 3 grupos de nuestro sector. Y la frase que nos tocó estudiar es la frase de Nichiren. O sea, en esta entrega la Sensei cita 3 párrafos de Gosho, pero la primera es la que dice Nichiren. Seré el pilar del Japón, seré los ojos del Japón, seré el gran navío del Japón. Este es mi juramento. Y obviamente, Ikeda Sensei desmenuza qué es el juramento. Y entre las frases que él nos comparte, Daisaku Ikeda me refiero, dice que la Soka Gakkai es una organización que empodera a la gente. Porque el objetivo es que todos los que participamos de la Soka Gakkai, que hacemos Daimoku algo Honson, es que seamos el pilar, los ojos y el gran navío del lugar en donde estamos, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Significa mi casa, mi trabajo, la calle, la camioneta o el vagón del metro para los que usan, yo no uso. Para el tráfico, donde vaya, ¿sí? Es decir, es como la forma que te dice, ¿no? No hay otra alternativa. No hay otro medio, no hay otra estrategia para no perder la esperanza que usar la misma esencia del juramento que hizo Nichiren, el mismo juramento en esencia que hicieron Makiguchi Toda e Ikeda, y ser tú alguien que viva ese juramento, ser los ojos, el pilar y el gran navío del lugar en donde te encuentras. ¿Qué significa eso? Brindar bienestar, brindar esperanza, brindar fortaleza. Hay momentos en donde estás molesto, en obviamente versión Venezuela, ¿no? Estás pero y estás desesperanza. Sí. Eso también es real, eso vale, ¿no? Uh-huh. Pero el objetivo es que siempre tengas presente, siempre tengas cerca que Nichiren hizo ese juramento y que hoy nosotros practicamos el Nam-myoho Renge-kyo porque él hizo ese juramento.
y porque aparecieron 3 señores en Japón que asumieron el mismo juramento de llevar eso al mundo. Por eso la China podía salir, bueno, aún, podemos todos salir de nuestro hogar con un Daimoku y con un Gongyo que, sabe, que nos permite, no voy a perder la esperanza. O sea, tuvimos la entrevista con César y César nos compartía. Yo ya hice una rutina parte de mi vida, o ya hice en mi vida una rutina que no la, o sea, no la altero. Yo no puedo salir de mi casa sin hacer Gongyo Daimoku, ¿no? Y esa es la premisa que todo el que practica, y te hablo de alguien que tiene menos de 6 meses con Gojonzo, o sea, realmente va a cumplir 2 meses con Gojonzo, y ya lo hizo su rutina. Entonces creo que la premisa de el budismo tiene que ver con todo es porque no hay otra forma. Isabel nos lo decía hace poquito, la que entrevistamos, ella también estudió, ella es periodista, pero estudió sexología. Y decía, yo no he encontrado, ¿no? Literal eran sus palabras, no he encontrado otra alternativa para fortalecer al individuo diferente al mejor. O sea, que te fortalece de raíz, ¿no? Bueno, ¿hoy qué haces, China? ¿En qué desarrollas tu ámbito laboral? Bueno, recientemente comencé a trabajar en otra organización que también trabaja con mujeres, que tiene 6 núcleos entre Caracas y 2 regiones del país. Y ellas brindan talleres para el eje siempre es como el empoderamiento, ¿no? Y la protección de los derechos de la mujer, ¿no? O sea, la promoción de los derechos de la mujer. Tienen un diplomado docente para jóvenes que no han tenido la oportunidad de estudiar todavía y en 6 meses pueden graduarse con ese diplomado avalado por la UPEL, que dura 6 meses y se forman como asistentes administrativos, tienen oportunidad de hacer pasantías y de ir al campo laboral apoyadas por la asociación. También tienen talleres de emprendimiento, que me tocó darlo el año pasado, y muy bonito porque con tu idea de pequeño negocio, de emprendimiento que puedas tener, entonces se te da una formación que te ayuda a visualizar tu negocio en algo más grande, ¿no? Y bueno, así, varias formaciones. También se trabaja en comunidades, se hacen muchas actividades allí para las mujeres como tal, y se dan talleres de computación para mujeres y hombres, o sea, para todas las edades. Me está tocando en este momento ser la gerente de uno de esos espacios. Y bueno, ha sido una experiencia de revolución humana bien intensa, pero muy enriquecedora, y místicamente también es muy particular porque hablando con una de las personas que trabaja allí conmigo, que es la única figura masculina que está allí, un día le mencioné que soy budista, y de hecho ya todos saben que soy budista, y el señor me dice, ¿eso es Namyo Renge-kyo? Sí. El señor me cuenta que entonando Daimoku, sin saber mucho de la práctica, porque empezó a investigar, dejó de fumar. Qué fino. Entonces, bueno, hemos establecido un vínculo de esa parte muy cortico, tenemos muy poco tiempo conociéndonos, pero el señor está interesado en asistir a las reuniones, y yo digo, mira, definitivamente, o sea, uno no sabe en qué momento va a encontrar la persona la ley, y qué oportunidad tiene uno también de apoyar a otras personas que ni siquiera se imagina que va a conocer, ¿no? Me parece extraordinaria la labor que la institución que tú gerencias en este momento realiza, y cualquier otra, porque hay varias, ¿no? Hay muchas instituciones que dan esta protección y este empoderamiento a la mujer. Me parece genial lo que decías ahorita, que sean talleres de computación, no solo a mujeres, sino a hombres también, ¿no? Pero creo que me comentaste alguna vez que ustedes usan el lenguaje inclusivo. Okay, a mí me incomoda. ¿Por qué debería no incomodarme? O sea, ¿qué piensas tú de eso? Pues, bueno, ¿qué le dices a la gente que nos incomoda usar el lenguaje inclusivo? Lo que pasa es que de hecho perdón, que solo es en español. Sí. Si el lenguaje inclusivo no existe en otro idioma, ¿no? Bueno, la verdad es que creo que por mi práctica, por mi formación, yo realmente no estoy tan vinculada a que deba ser así, ¿no? Tiene que ver con ese respeto y reconocimiento a la diversidad, ¿verdad? Tanto a la diversidad de género, a la diversidad sexual, y este marco amplio que se ha difundido a nivel mundial, y que de hecho las Naciones Unidas lo están como impulsando a nivel mundial. Pero pienso que tiene que ver con decisiones, ¿no? Y al final, el utilizar una palabra o no, yo creo que también
es la intención con la que tú Exacto. lo realizas. Exacto. O sea, particularmente yo no me considero feminista, por Ok. ejemplo. No, o sea, yo soy humanista y Perfecto. mi humanismo viene Bien. porque yo soy budista. Mm. Por Exacto. supuesto, tengo una serie de términos que aplico porque es mi lenguaje de Exacto, trabajo exactamente. y es un poco ese reconocimiento a los derechos humanos, Ujú. pero también si se usa a la ligera porque tienes que diferenciarte, juro, del resto, Mm. creo que eso no crea valor. Mm. Entonces, Claro. yo creo que eso se tiene que usar con sabiduría. Muy bien. Por ejemplo, mi título, yo soy antropóloga, no soy Ok. antropólogo. En mi Ok. título dice soy antropóloga. Ok. Mi cargo es gerenta, ¿Qué como tal? me contrataron. No Ok. soy gerente, soy gerenta. Pero la verdad es que yo no siento que eso para mí me haga Sí. menos, Haga o menos más, o más, persona, o exactamente. menos o más mujer, ¿no? Bien, bien. Yo creo que tiene que ver realmente cómo se maneja, Perfecto. cuál es la Muy intención, bien. ¿verdad? Y puedes tener o sea, puedes utilizar muchas diferencias de términos, Sí. pero igual puedes discriminar. Muy bien, Exactamente. muy bien. Entonces yo Ujú. creo Muy que bien. siempre hay que ir a la raíz de lo que es el Perfecto. respeto a Muy la bien. dignidad de la vida en su máxima expresión. Muy bien. Ujú. Y por supuesto hay personas que son susceptibles, ¿no? Ujú. Sí. Mira, no me Sí. gusta que me llames así. Yo soy él, Mm. yo soy ella, ¿no? Mm. Ok, yo te respeto pero quiero que entiendas o quiero que sepas que para mí tú eres una persona digna de respeto, tal Ujú. como establece Exacto. el budismo por ejemplo, con el espíritu del bodhisattva jamás despreciar, Mm. ¿no? Ujú. Entonces Sí. yo creo que si parte de allí, Perfecto. no debería haber Muy bien. esa discriminación Sí. y digamos que esa contradiscriminación, por decirlo, Muy porque bien, eso muy también bien, ha claro. generado Sí. muchas reacciones y enfrentamientos a Sí. nivel mundial, Sí, ¿no? sí. Ujú. O sea que a través de la historia siempre las minorías han sido las más perjudicadas. Y está bien que como civilización uno se civilice, o tú te civilizas cuando entiendes que a las minorías hay que protegerlas, ¿no? Lo que no debe suceder es que exista lo que hoy llaman la dictadura de las minorías, ¿no? Entonces, para brindar ese respeto, entonces tiene que prevalecer lo que Ujú. esa minoría expone, y obviamente no debe ser así. Debe haber, y eso también lo trabajamos en la entrega anterior, un camino medio, Exacto. ¿no? El Ujú. camino medio es, yo quiero respetarte, pero también quiero que respetes mi pensamiento, pues, ¿no? Ujú. Es un trabajo que seguiremos dando, Sí. ¿no? Que seguiremos Es una tarea trabajando. larga. Sí. Es una tarea que se seguirá siendo necesaria ir Ujú. revisando, pero que me parece súper, súper valioso e interesante que haya personas que piensen a favor o en contra, pero que lo expresen con respeto. Exactamente. O sea, al final, para mí esa es la clave, ¿no? Ujú. Sí. No me parece, no lo aprecio, pero lo respeto, lo Ujú. entiendo y bueno, podemos trabajarlo, ¿no? Exactamente. Chévere. Bien, quisiera que escucha, ajá, dime. Quería agregar algo ahí rapidito. O sea, Ujú. es como incluso el tema de la diversidad religiosa. Ujú. O sea, el Exacto. budismo siempre va a respetar todas las tradiciones que o sea, que vayan dirigidas hacia la felicidad del ser humano. Total. Exactamente. Entonces, incluso hablando como antropóloga, o sea, el antropólogo estudia la diversidad humana, la Ujú. cultura, no hay una sola cultura, o sea, Ujú. hay Exacto. miles de culturas en el mundo, en el Sí. planeta Tierra. No Exacto. sabemos qué pase por allá fuera de la Tierra, Muy bien, ¿no? Exactamente. muy bien. Entonces, es ese mismo tipo de respeto, o sea, hay particularidades. O sea, en el caso de mío como antropólogo, pues yo debo respetar esa particularidad. Perfecto. Ujú. Además, ¿eres feliz o no con eso que piensas? Ujú. Eso Exacto. te hace dignificar como persona, como ser humano, o como parte de, o lo estás haciendo como reacción a, Muy bien. Exactamente. porque estás resentido o resentida. Ujú. ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Por qué Perfecto. perteneces a ese grupo o a ese estrato? Muy bien. O en este caso, bueno, cuando hablamos de etnias y grupos ya a nivel de localidades, a nivel cultural, bueno, inclusive, ¿no? Hay personas que no quieren seguir perteneciendo y se han ido Alejado. de donde viven, Ujú. pues, ¿no? Ujú. De ese entorno cultural. Sí. Entonces, o sea, todo parte de esa Muy palabra que bien. tú dices, el Muy bien. respeto. Muy bien. Y todo parte de una gran premisa del budismo Nietzsche, que es lo más importante es el corazón. Ujú. Tiene que ver con la intencionalidad de tus acciones, la intencionalidad de lo que tú defiendes y promueves, ¿no? ¿De dónde radica esa intención de esa defensa, ¿no? O esa lucha en contra? ¿Ok? Quisiera que la más joven, Ujú. ¿sí? De los tres nos cuente. Cuando era, No vale. No, pero por poquito, no, Cuando era- casi contemporáneo. sí, sí, cuando eras niña, porque pequeña eres. Cuando eras niña, No se aprovecha ninguna oportunidad de decirme nana. soñaba, sí,
¿Soñabas con ser astronauta, con ser médica, policía, bombera? Sí, médico, diseñadora de moda, veterinaria, todo ese tipo de Semana a cosas. semana iba Sí, cambiando. ¿Sí? no, pero se mantenía ahí, Ok. en En esas tres. en esas tres, sí. Diseñadora de moda, Médico médico, y veterinaria. veterinaria, Ajá. trabaja con chamo. Sí. ¿En este momento sientes que haces algo por alguna de esas tres? Bueno, amo a los animales. Bueno, Y sí, preocupate bastante por las uñas. sí, ¿No? exacto. Eso también. Sí, pero así como no me acerqué a ninguno. Bueno, aún nos estamos descubriendo. Aquí andamos. Claro, eso, Sí, exacto. Totalmente a eso válido. me refiero. O sea, por eso Claro. quería tocar el tema. Porque para los más jóvenes, siempre es necesario que haya una voz que les diga, tienes chance todavía, descúbrete, Sí. ¿no? Sigue averiguando, sigue Ujú. experimentando, prueba. Lo que sí no debes hacer es quedarte en el aparato, quedarte en pausa de forma pasiva, porque no sé qué hacer con mi vida. Sí. Prueba, ¿no? Y para Ujú. eso es que se hace Daimoku también, ¿no? Ujú. Para ir descubriendo qué quieres hacer. Pero me interesaba que pudiésemos compartir sobre esto. ¿Tú soñabas con ser antropóloga? Cuando era pequeña, en realidad yo quería ser astrónoma. Y quería Es ser que me encanta que todo lo astronauta. que dice, no, yo iba a Astronauta. ser. En realidad, eso es lo que yo quería hacer. Y de verdad, o sea, tengo una fascinación hacia el universo que dije, Excelente. yo no sé si en esta existencia o Muy en otra, bien. yo iré al espacio. Excelente. Que yo creo que nunca Pero he no. escuchado gente que haya querido hacer o haya hecho lo que ha hecho. O sea, es Buenísimo, que no. buenísimo. Sí. ¿Ves? Sí, es No, Ok. espectacular. no lo imaginaba como formalmente como profesión, Ujú. pero Ok. sí, yo por ejemplo era de mis hermanos, todos siempre fuimos muy estudiosos, Ujú. pero yo siempre estaba leyendo algo. Mm. Me leía, Mm. le estaba contando a una amiga en estos días, estaba en el baño, me leía las instrucciones del champú, me leía, me encantaba leerme los diccionarios, las enciclopedias. Los Mi mamá diccionarios, nos tenía una espectacular. enciclopedia que se llamaba Muy bien. Dime por qué, y tenía varios libros, dime cómo funciona, dime cuál será mi Lo profesión. conocí. Yo leía eso para Y hoy en adelante y para día, atrás. ¿sigues amando el papel o eres de las que ya va a pasar al ámbito digital? Yo ya me adapté al ámbito digital, pero siento Ok, el papel ok. me da como una sensación, no sé, ¿Verdad de- que sí? es diferente, Ok, de verdad. ok. Sí, Yo sí. nací en época distinta. Aquí el señor es, o Tecnológico. sea, él no escribe nada más que su firma, Yo solo cuando voy a sacar la cédula uso un más lápiz. nada. Después Y más yo nunca. soy de escribir todo, Sí. todo con papel y lápiz. A mí me parece más Igualito. seguro. Punto y se acabó. Igualito. Increíblemente este señor es de 1700 y yo no- de este siglo. Exacto. O sea, Yo sé hace 3 siglos y ¿por voy qué? todo No lo hacia sabemos. menos papel. O sea, es increíble. Ok, fíjate, ¿por qué mi pregunta? Porque querías hacer algo y hoy no sientes que estés haciendo cosas por lograr eso que querías hacer. exacto. Tú querías ir al espacio, pero te quedó más bien, ibas a estar más cerca De la tierra. de la tierrita, ¿no? Espectacular. Pero sientes que estás haciendo causas para ser feliz. Sí, Ok. absolutamente. Y yo quiero que tú pienses justamente en esta respuesta porque te voy a preguntar exactamente lo mismo. ¿Qué estamos haciendo para ser felices? Cuéntame. Ah, ok. Sí. Pensé que Tú, era... ¿qué haces tú para ser realmente feliz? Bueno, comenzando con la práctica, Eso, obviamente. eso. Realmente siento que mi vida no es aislada. Ujú. O sea, mi vida siempre está ligada a la felicidad de los demás. Y de hecho creo que esa vocación de antropología social Exactamente. me fue llevando por ahí, porque realmente no me imaginé que terminara estando en este momento donde estoy. Ok. Y ahora entiendo que todo lo que aprendí tenía un sentido. O sea, ahora entiendo, ¿por qué hice esto? ¿Por qué hice aquello? Sin saber dónde estaba, me sentía perdida, ¿no? Ujú. Hoy en día me siento feliz porque siento que mi vida siempre está vinculada, porque me siento vinculada al otro, a los Muy bien, demás, muy ¿no? bien. Entonces, creo que un ser humano nunca puede ser feliz si está solo, Ok. realmente. Ok. O sea, obviamente está el proceso de revolución humana de cada uno, de que quiero ser una mejor persona, que debo revisar hacia dónde voy a ir y en eso, por supuesto, la práctica y la soca de acá y el apoyo de nuestros responsables, de nuestros compañeros de fe, la familia Muy es bien, importante. muy Pero pienso que una vida sin estar vinculada a los seres humanos, a los demás seres humanos, no es realmente una vida plenamente Muy bien, feliz, muy ¿no? bien. Y eso es algo que también descubrí, o sea, lo siento mucho más ahora que comenzó otro ciclo de mi vida después de, Ok. de haberme separado y que he hecho tantas amistades valiosas dentro y fuera de la Gacay. Sí, ¿no? Entonces creo que
Eso para mí es el concepto de felicidad, ¿no? Ok. Apoyar o sea, trabajando en mi vida, en mi propia revolución humana, pero apoyando a otras personas, desde donde yo puedo hacerlo, por supuesto, ¿no? Perfecto. Entonces, y sobre todo el hecho de que me gusta mucho apoyar a los jóvenes. Bien. Estoy trabajando con personas más jóvenes que yo en este Ujú. momento y siento como que, bueno, mira, vamos a apoyarlas ahora a que aprendan esta parte o ellas me están enseñando a mí. Muy bien. Igualmente la soca acá y siento como que, bueno, todo lo que yo he recibido desde pequeña en Forja, pues me encanta y siento como una pasión en que los jóvenes ahora que yo Muy bien. pueda apoyar, lo puedan hacer también, o sea, puedan recibir ese apoyo. Fino. Porque, bueno, nuestro mentor nos dio además esas orientaciones en vida, ¿no? Buenísimo, Chino. Excelente. Desarrolle usted su idea. ¿Qué siente que va haciendo ser una cachetona feliz? Bueno, yo creo que ser fiel a mí misma. Yo al mismo. De verdad me marcó, ¿viste? Muy bien, chévere. Quiero que le Fino. llegue este pedacito. No, en serio, ser auténtica y ser más fiel a mí misma. Creo Muy que bien. Ay, también. ya una vez que lo puse en práctica, es como soltar un peso increíble. Me ayuda a superar la crisis de los 20. Estaba como que ya tienes 23, busca qué hacer ya. Como que sí, vamos a buscar qué hacer, pero ahí vemos. No tiene que ser a juro el plan que teníamos hace 2 años. Muy O bien. sea, las cosas cambian y está Muy bien. Muy bien. Y lo que no sale bien, pues de eso se aprende y seguimos bien. adelante, no pasa nada. Entonces creo que eso es o sea, lo que más me ha servido poner en práctica. Obviamente reforzar mi fe cada día más, darme Bien. cuenta de que sí, cuando me pasan cosas muy buenas, digo, con las causas que he hecho, sí se retribuyen, qué éxito. Entonces, como que darme cuenta de mi buena fortuna, eso me hace muy, muy feliz, siento que cada Genial. vez más fuerte. Genial. Fino. Feliz. Ser auténticamente feliz. O sea, ser Sí. feliz, ¿sabes? La famosa felicidad relativa, ¿no? Exacto. Tener cosas, lograr cosas, ¿no? Alcanzar cosas, conseguir, que te den, ¿no? Eso nos hace felices relativamente. La felicidad absoluta es la que construimos, ya lo venimos trabajando. Ujú. El hacer daimoku, el de todos los días, con la firme determinación y decisión de que todo lo que tengo que enfrentar lo voy a vencer. ¿Mm? Porque todos los días tengo algo que enfrentar. Sí. ¿Mm? Todos los días. Y lo hay un voy reto. a vencer. ¿Mm? Para mí eso tiene que ver con una firme determinación a construir esa identidad absolutamente feliz. ¿Sí? ¿Les parece? Total. Bueno, vamos a ir cerrando y quisiera que lo hagamos de esta forma. Cantamos una canción. Podemos cantar entre los Llamamos tres, a tres Mariana. voces. Tocas por favor el piano. Sí. Por favor, comparte. ¿Cómo inspiramos a que los jóvenes no se rindan? A que no Por tiren favor. la toalla. Por favor. ¿Ah? A Ok. que sigan luchando por lo que quieran luchar, pero siempre con una conciencia de que su acción es lo que va a producir los cambios sociales que se necesitan. Bueno, yo creo que ya Naomi dijo una de clave. las claves, Bien. ¿no? O sea, primero ser fieles a ustedes mismos. Pero ser fieles a ustedes mismos es teniendo ideales, o sea, siguiendo ideales que creen valor, ¿no? Siguiendo la figura de un mentor que nos da una pauta que nos lleva realmente a ese camino de encontrar nuestra propia felicidad, nuestro propio camino, ser fieles a nosotros mismos, pero creando valor, no como llevándonos por los caminos verdes que a lo mejor los van a hacer sufrir más, ¿no? Siendo perseverantes, porque, bueno, de repente ahorita no sé si estoy haciendo lo correcto, para dónde Exacto. voy, no lo sé. Yo también lo viví, estuve mucho tiempo realmente como tratando de entender si esto era lo que yo iba a hacer, ¿no? Y me costó bastante, pero hoy en día siento que valió la pena. Entonces, por muy minucioso que sea esa tarea o que a lo mejor no tenga sentido, como decía el presidente, que nada cae en saco roto. Bien. Nada. Entonces, cada experiencia que cada uno de los jóvenes pueda vivir en su vida, siempre que esté basada en esta práctica y en estos valores, nunca va a caer en saco roto. Excelente. Siempre los va a llevar por ese verdadero camino de revolución humana que los va a llevar a ser grandes personas, verdaderos ciudadanos y personas realmente victoriosas, más que exitosas, que es lo que dice la sociedad, es Excelente. victoriosa. Muy bien. Porque Exacto.
una cosa pudiese Sí. ser, pero eso realmente te hace feliz. Muy bien, ¿no? muy bien. Agradecidísimo contigo, Yanni. Este es el momento en donde el público aplaude para Yanni, para la invitada. Gracias. Encantadísimo de que hayas pasado por acá, de lo que hemos compartido, de demostrar y de confirmar que sí, el budismo tiene que ver con todo, incluyendo la gente con gorra que entra en los estudios de grabación sin tener permiso. Todo, tiene que ver con todo. El budismo tiene que ver con todo. Todo. Me une y me seguirá uniendo a Yanni un karma familiar eterno, ¿sí? Que Total. disfrutamos porque no es un karma negativo, es un karma Exacto. positivo. Positivo. Así que seguimos muy cerca, ¿sí? Haciendo cosas Gracias. por la SGI de Venezuela, ahora en un rol que compartimos muy cercano, Sí. siempre para que la SGI de Venezuela siga logrando sus objetivos en la sociedad, porque ahora nos preocupamos de esa proyección. Y siempre disfrutando de que la más oscurita no se aburra, no se rinda, siga al frente y No, siga no, de verdad, contribuyendo. felicidades, Naomi. Ay, Dad. Gracias por este espacio tan maravilloso, querido LA, como te dice Sí. nuestra directora. Ajá. Y bueno, realmente los invito a seguir profundizando, pues, Sí. con Yes. budismo Con es todo. todo. Budismo, Budismo con con todo. todo. Budismo con todo. Extiende la invitación al público. Díganle al público que puede participar, diga. Ah, bueno, sí, pierdan el miedo. Muy bien. Gracias. Después que estén Ella aquí, estaba- se van a sentir de verdad distinto. Estar del otro lado y después sentarse favor. aquí es distinto. Además, el Exacto. set está súper chéverísimo. Un set nuevamente, que no es el definitivo, que no es el. Pero ahí bueno, vamos, ahí vamos. Como vayan, Sí, andamos bien. Vamos bien. Muchísimas gracias a todos. Esperamos que les haya gustado esta entrega de Budismo con todo. Porque tiene que ver con todo. Y nos volvemos a ver muy pronto. Chau. Bye.